Ya comienza Cartas Abiertas con Mario Rovere y Norberto Japosnik. El 9 de abril de 2025. Carta abierta número 9. Día Mundial de la Salud de los Pueblos. Todos los 7 de abril se celebra el Día Mundial de la Salud, una fecha elegida en recuerdo de la fundación de la Organización Mundial de la Salud. Fue luego de la Segunda Guerra Mundial que las Naciones Unidas se constituyeron y al poco tiempo nació una organización que se popularizó por ofrecer una definición propia de salud, en donde se incluye el ya famoso y no solo la ausencia de enfermedad. Hoy parece valioso volver a recordar los principios organizadores de la OMS, enunciados ya hace más de 75 años. La salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social. La salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad, y depende de la más amplia cooperación de las personas y de los estados. La desigualdad de los diversos países en lo relativo al fomento de la salud y el control de las enfermedades, sobre todo las transmisibles, constituye un peligro común. El desarrollo saludable de niños y niñas es de importancia fundamental. La capacidad de vivir en armonía con el mundo que cambia constantemente es indispensable para este desarrollo. La extensión a todos los pueblos de los beneficios de los conocimientos médicos, psicológicos y afines es esencial para alcanzar el más alto grado de salud. Una opinión pública bien informada y una cooperación activa por parte del público son de importancia capital para el mejoramiento de la salud del pueblo. En el año 1978, los países se comprometieron a transformar sus sistemas de salud, dando paso a la atención primaria y a la salud comunitaria, y comprometiéndose al logro de una salud igualitaria, una salud para todos en el año 2000. Al llegar justamente ese año, al final del milenio, un grupo de influyentes sanitaristas decepcionados por el escaso avance y por el retraso en el cumplimiento de las metas acordadas por los gobiernos, el Movimiento por la Salud de los Pueblos, convencidos que el avance en salud requería también la movilización activa de la población, decidieron rebautizar el 7 de abril con el nombre del Día Mundial por la Salud de los Pueblos. La extensión de la cobertura de cuidado más cerca de los barrios, con los centros de atención primaria, CAPS, la tarea de los promotores integrados como parte sustancial de los equipos de salud, cambió la forma de pensar la salud, desde una lógica de demanda espontánea en grandes hospitales hacia el trabajo casa por casa, en las escuelas, en los clubes, en los lugares de trabajo, en las sociedades vecinales, que no son simples receptores, sino que son espacios en donde se crean las condiciones para una participación activa, una usina de intercambios y de aprendizajes, integrando la atención primaria y la salud comunitaria, no solo para, sino sobre todo con los ciudadanos y ciudadanas, con los vecinos y las vecinas, participando en el cuidado de su propia salud. Esto es Radio Floral.
Bueno, estamos nuevamente aquí. Muy buenos días a todos, a todas, a todos. Desafío nuevamente, siguiendo un poquito el calendario, Norberto. El día de hoy la carta nos remite al Día Mundial de la Salud y creo que con acierto nos remite al ideario que de alguna manera se genera después de la Segunda Guerra Mundial, y tengo la sensación como que ese ideario ha sido como una gran oleada, como un gran mecanismo de transporte de ideas que nos ha traído hasta el presente, y que si hoy tiene vigencia escuchar estas cosas es justamente porque están siendo discutidas, desautorizadas, atacadas, contrastadas, y quizás nosotros mismos en el mundo de la salud, que veíamos a Alma-Ata sobre todo Alma-Ata y atención primaria como un salto cualitativo, podríamos decir que ya había mucho de lo de Alma-Ata en la propia constitución de la OMS, según lo que estamos leyendo y escuchando hoy de la Carta Abierta número 9. Podemos dedicarnos quizá el día de hoy a dos temas que te propondría. Quizá en la primera parte podríamos desarmar un poquito estos puntos que están apareciendo así en la Constitución de la OMS, ¿no? O sea, ¿cuáles tendrían hoy una vigencia todavía, un potencial de cambio, de transformación, de invitación, digamos, a constituir una especie de colectivo preocupado, organizado, activo, ocupado por el derecho a la salud? Y me parece que en la segunda parte, me adelanto un poquito en eso, digamos, pero me da la sensación de que la segunda parte de la carta nos invita a hablar cómo se traduce esto para la vida cotidiana de las personas cuando hablamos de salud comunitaria, ¿no? Quizá, si te parece bien, iría un poco, digamos, esto nos podría organizar. Y bueno, arranco entonces con respecto al tema de los puntos, digamos, que están en la Constitución de la OMS, casi diría al revés. O sea, empiezo por el último. Como ya en 1948 la OMS venía pensando que una opinión pública bien informada y una cooperación activa por parte del público son de importancia capital para el mejoramiento de la salud del pueblo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, tomo el desafío de desmenuzar un poquito todos estos objetivos de una organización que es producto del final de la Segunda Guerra Mundial, y digo, ¿no?, así como otras organizaciones que aparecieron en esos tiempos, como el Fondo Monetario Internacional, los acuerdos de las grandes potencias, etcétera, y que, digamos, generaban una serie de objetivos a escala global, entre los cuales claramente el que elegiste para comenzar a discutir es uno totalmente novedoso para esa época, ¿no es cierto? La mayor parte de nosotros ni siquiera habíamos nacido en el año 48, pero hablar de la participación popular, la comunicación popular en temas de salud y plantearlas como un ingrediente indispensable para la producción de salud, realmente fue una cosa novedosa. Si vamos al primer punto, nos damos cuenta lo novedoso que es eso, porque el primer punto, que ahora nos suena ya como casi un eslogan un poco pasado de moda, en el sentido de que la salud es el completo bienestar biológico, psicológico y social, para su época también fue un llamado de atención
que fue ignorado también durante mucho tiempo y obviamente en las circunstancias actuales es ignorado en muchas partes. Pero esto último de llamar a la educación popular en salud, la comunicación, la participación, es decir, sacar el tema de salud del monopolio de las instituciones de salud, particularmente los hospitales. Bueno, creo que fue un llamado de atención y que es un momento en el cual podamos pensar dónde estamos a 80 años o 70 y pico de años de eso. Bueno, ahí hay unas reflexiones así un poco humorísticas, podría ser, bueno, allá los organizadores de la OMS en el año 48 estarían soñando alguna vez va a haber una radio floreal, digamos, entonces han pensado que, bueno, aquí todo nuestro equipo se ha puesto en la tarea, ni más ni menos, casi podríamos decir, este es el objetivo de la radio, digamos, ¿no? Una opinión pública bien informada, una cooperación activa por parte del público, son de importancia capital para el mejoramiento de la salud del pueblo, o sea que es prácticamente un mandato, podríamos decir así, que llama la atención la modernidad, la vigencia, digamos, de este mandato, si consideramos justamente que ya han pasado más de 75 años. En la segundo punto que vos levantás, que también me llama mucho la atención, el y no solo, porque hay gente que lee y no solo, entonces lo importante es otra cosa, pero ese y no solo es un y no solo inclusivo. O sea, no dice que la ausencia de enfermedad no sea parte de la salud. Dice que no alcanza, pero lo incluye. Entonces hay algo también de esa síntesis, que hay incluso quienes dicen que la psicología, la psiquiatría existían, obviamente, de mucho antes de la Segunda Guerra Mundial. Pero la salud mental no. Es decir, que hay algunos autores que dicen que esta definición de la OMS fue el origen del constructo, de la imagen, de esta integración, de la idea de salud mental que atraviesa lo físico, lo mental y lo social, en los términos de la época. Me voy a parar en otro punto que también me llama la atención, lo moderno. Cuando habla del desarrollo saludable del niño, claro, no decían en esa época niños y niñas, nosotros lo decimos ahora, el desarrollo saludable del niño, bueno, uno piensa, digamos, bueno, qué simpático, ¿por qué no? Pero el tema es por qué argumentan la importancia del desarrollo saludable del niño, de niños y niñas, porque le está otorgando al desarrollo de niños y niñas el encargo de vivir en armonía en un mundo que cambia constantemente. Es decir, que de alguna manera lo que está diciendo es que en donde depositamos la esperanza de que en un mundo que cambia va a haber capacidades en los niños y niñas. Es decir, que hay algo que seguramente también tiene mucho que ver con el surgimiento de UNICEF, digamos, pero hay algo que está ocurriendo ahí que es quienes se han parado a reinventar el mundo. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial había motivos para que esa generación pensara que era momento, digamos, de reinventar el mundo, y cómo le ponen este énfasis particular a, digamos, el desarrollo saludable de niños y niñas. Y curioso, porque dice el desarrollo saludable de niños y niñas para este desarrollo, o sea, es el desarrollo para el desarrollo, ¿no? O sea, el desarrollo infantil, podríamos decir, para aquella época, como un motor del desarrollo de la sociedad. Sí. Creo que una pauta de ciertos avances conceptuales que se han producido desde la declaración de la OMS
es que estos puntos de alguna manera nos suenan, digamos, como conocidos, nos suenan como parte de nuestra cultura, lo cual no quiere decir que hayan sido alcanzados, obviamente que ¿no es cierto? También eso puede dar lugar a un muy interesante balance, difícil de hacer en momentos de tantos cambios como son los actuales, que no es buen momento para hacer ningún balance porque no sabemos muy bien qué pasa hoy, qué pasa mañana, qué pasa pasado mañana. Ya no estamos hablando de qué va a pasar en la próxima década, sino que los tiempos se comprimen mucho más. Pero es interesante ver cómo la prioridad para los niños y para la salud de los niños, que la Argentina tiene una muy rica historia, estaba en la declaración de la OMS, lo cual también quiere decir que previamente a la declaración de la OMS era un tema a discutir, era un tema que no estaba dado por hecho. Tal cual. Bueno, a nosotros nos recuerda mucho esto que, a diferencia de la OMS, o por identidad de la OMS, UNICEF, se organiza primariamente para atender a los niños huérfanos de Europa como consecuencia de la Segunda Guerra. Claro. Entonces, digamos, cuando UNICEF en sus orígenes es casi, algunos decían, es una organización dedicada a los huérfanos. Y con el tiempo, bueno, tuvo toda una reconversión para moverse de Europa al tercer mundo, podríamos decir así, y también para entender que los niños no se salvan solos. Uh-huh. O sea que la estrategia tenía que ser necesariamente el apoyo y la constitución del núcleo familiar. Así todo, algunos autores se han quedado con esa idea. Por ejemplo, parecía que había que proteger a los niños de sus padres cuando se hablaba, por ejemplo, de cómo romper la reproducción intergeneracional de la pobreza, digamos, como si el problema de tu pobreza fueran tus padres, digamos. Claro. ¿No? Bueno, pero creo que hemos avanzado mucho, afortunadamente, en esa reflexión. Para la segunda parte, me parece que también, digamos, la constitución de la OMS nos tira un centro, que va a pasar por encima de nuestra columna musical. Porque en el penúltimo punto dice la extensión a todos los pueblos de los beneficios de los conocimientos médicos, psicológicos y afines es esencial para alcanzar el más alto grado de salud. En esa época se había popularizado la idea de extensión de cobertura, ¿no? Bueno, algo de eso después Alma-Ata lo va a revolcar, digamos, y lanzar hacia adelante, y lo vamos a ver entonces en la segunda parte cuando nos metamos directamente en el mundo de la salud comunitaria. Con poco no me apabulla la escasez. Si hay poco me la rebusco, y si no hay nada ya voy a ver. Ya voy a ver, ya voy a ver. Y si no hay nada ya voy a ver. Ya voy a ver, ya voy a ver. Me entretengo, y si no tengo salgo a buscar, pero lo que necesito básicamente tiene que estar, tiene que estar básicamente tiene que estar, tiene que estar básicamente. Abrigo para el invierno, zapatos para
para el cariño y vitaminas. para crecer. Yo ando mucho con poco, no me apabulla la escasez. Si hay poco me la rebusco, y si no hay nada, ya voy a ver. Ya voy a ver, ya voy a ver. Y si no hay nada, ya voy a ver. Estás escuchando Cartas Abiertas con Mario Rovere y Norberto Japosnik por Radio Floreal. Bueno, aquí estamos de vuelta y te iba a comentar, Norberto, que tengo, me da cierta pena digamos, interrumpir la música, porque la verdad es que sí, tengo la hablaba de sensación, todo lo necesario para la salud. tal cual, yo tengo la sensación de que, bueno, la música dice cosas más interesantes que las nuestras y además lo dice mejor, digamos, o sea que es lo dice mejor, no cabe duda. es Más una difícil competencia. Claro. Nos vamos a trasladar un poquito a pensar de afuera para adentro, es decir, nos vamos a imaginar en este momento que nos trasladamos y nos sentamos en un centro de salud, que estamos en un barrio de nuestra provincia, que hay gente en sala de espera, que hay personas hablando entre sí, hablando con la gente de admisión, hablando con las enfermeras, esperando el vacunatorio, digamos, chicos que están corriendo de un lugar para el otro, digamos, inquietos ya, algunos llorando. Bueno, esto no fue siempre así, ¿no? Es decir que golpean la puerta, digamos, y te dicen, mira, yo vengo, soy promotor de salud y vengo a contarte, vengo a explicarte, tengo el encargo de comentarte cosas que te pueden proteger. ¿Cómo se vive, digamos, esa experiencia que no es lo mismo que un hospitalito en cada barrio, ¿verdad? Totalmente. Voy a contar algo personal. Yo ayer estuve en un centro de salud porque me fui a vacunar y realmente lo que estabas describiendo, los niños corriendo, embarazadas esperando su turno, gente mayor esperando para vacunarse, madres que venían a preguntar por el refuerzo de la vacuna antisarampionosa, es decir, un mundo, yo diría que un mundo de salud, ¿correcto? Pero esto no deja de ser una institución más pequeña que el hospital, un hospitalito como dijiste, pero no es el lugar en el cual la gente vive, trabaja, estudia, se recrea. Eso es lo que solemos llamar la comunidad, el territorio, etcétera. Y ahí es donde entra en juego esta figura que ha tenido su evolución, sus cambios, que es el actual promotor de salud, que realmente tiene una denominación que me parece mucho más adecuada que la antigua de agente sanitario, que casi parecía ser como un policía de salud, ¿no es cierto? Si bien las funciones en muchos casos podían ser las mismas. Pero el promotor de salud es quien en el territorio, en la calle, en la comunidad, en el vecindario, se acerca a la población para intercambiar situaciones, conocimientos, porque la gente tiene conocimientos, vale decir, ya rechazamos
la idea de que quienes saben de salud son los trabajadores de la salud, solamente. La población tiene conocimientos, las madres saben cuestiones de sus hijos que nadie más puede saber. Las personas con un problema de salud conocen aspectos de su problema de salud que resultan realmente desconocidos para quien no tiene ese problema de salud, como suelen ser los trabajadores de la salud. Yo no le puedo enseñar a un diabético qué va a sentir, porque eso lo sabe una persona con diabetes. Es decir, yo puedo haber leído en un libro, como para ubicarme cuando la persona dice siento esto y siento aquello, poder hasta acercarme a hacer un diagnóstico. Pero está el tema de los conocimientos que están en las comunidades. Y el promotor de salud tiene la muy interesante tarea de convertir esos conocimientos, esos hábitos en estrategias de salud, estrategias saludables. Bueno, estás trayendo una reflexión que al mismo tiempo nos podríamos hacer la pregunta, a lo mejor al revés, que sería, ¿qué cosas y cuánto se aprende de esos miles y miles de contactos que se dan entre el equipo de salud, promotores de salud, a un nivel muy llano, ¿no? Yo me imagino, qué sé yo, medio parecido a lo que pasa entre imaginar una catedral y una capilla, digamos, ¿no? O sea, un lugar donde de repente digamos, es tan llano, tan directo el encuentro cara a cara, digamos, con la enfermera, con el pediatra, con el médico generalista, que uno se siente seguramente más tentado de preguntar también, ¿no? Quizá de preguntar cosas que no preguntaría en los 15 minutos de la consulta, donde esperaste 3 horas y ahora hay atrás tuyo otros que esperaron 3 horas y cuarto, digamos. Entonces, quizá por la experiencia que tenemos de acompañar distintos momentos de la salud individual y colectiva, valdría la pena sentir un poco, especular un poco, qué es lo que ha ido aprendiendo la población, qué es lo que ha ido aprendiendo nuestros vecinos sobre la salud. Si yo me remonto a... puedo hacerlo, porque tengo la edad para hacerlo, me remonto a 70 años atrás, la población ha aprendido, mayoritariamente, a pesar de los intentos de algunos de que eso no sea así, el valor de las vacunas, ¿no es cierto? Es decir, cuando de niño a mí me aplicaron la primera vacuna antipoliomielítica, que era la vacuna Salk, no había vacunas. El sarampión era una enfermedad casi, a ver si puedo ser claro en esto, casi bienvenida. Es decir, cuando un niño tenía sarampión le ponían a otros niños alrededor para que se contagiaran, así ya era como, bueno, una enfermedad menos. Claro que entre esos niños que se contagiaban, alguno terminaba con una neumopatía, con una neumonía, con una encefalitis, etcétera, etcétera. Era la minoría, pero ocurría. Creo que la población aprendió el valor de las vacunas, ¿correcto? Y en general, mayoritariamente, no son los servicios de salud los que van a decirle a, sobre todo las madres, tenés que vacunar a tu hijo. Mayoritariamente las madres son las que van a los servicios de salud a decir, vengo a vacunar a mi hijo, o a que vacunen a mi hijo. Creo que la gente aprendió que la pobreza produce enfermedades a través de
muy diferentes hechos y mecanismos, ¿correcto? Es decir, también eso ha tenido que ver con que ha habido un mejoramiento simultáneo de la situación económica predominante y el estado de salud de la población. Cuando el 80%, 90% de la población era miserable, como podría ocurrir en el siglo XVIII, aún en muchos lugares en el siglo XIX y lamentablemente en muchos lugares actualmente también, la situación de salud a ojos vista, sin tener que hacer grandes análisis, es deplorable. Entonces la gente aprendió también que hay una relación. La gente aprendió que el agua de consumo debe ser adecuada. La gente aprendió que no es lo mismo tener cloacas que un pozo ciego. Creo que hay muchas cosas que las poblaciones han aprendido. Vos usás la palabra aprendizaje y me parece que, o sea, siento que ahí está un poco la clave, porque hay fenómenos que son tan naturales que uno se olvida que fueron aprendidos, ¿no? O sea, uno podría decir signos de alarma en el embarazo, ¿no? Bueno, los signos de alarma en el embarazo se aprenden, ¿no? O sea, no están en los genes, digamos así, ¿no? O sea, que uno, el momento gatillo a partir del cual vos tendrías que consultar cuando tenés un hijo con fiebre, digamos, o digamos, o mirar de alguna manera si respira muy frecuentemente, digamos, es decir, que hay todo un proceso de aprendizaje que ni siquiera es muy difícil evaluarlo, pero como vos señalás con respecto a la vacuna, quizá esto, como nosotros tenemos en el objetivo sanitario llegar al 100%, recordamos que Alvarado decía, no me diga que tiene 85% de niños vacunados, díganme que dejó 15% sin vacunar. Debemos decir desde el punto de vista sanitario que si vos tenés 100 chicos que vacunar y 80 las madres espontáneamente lo traen, digamos, bueno, el esfuerzo es mucho menor, la tarea es mucho menor y además tenés ahí un indicador de que la gente va entendiendo, digamos, la importancia de esa vacuna. De hecho, pasa mucho con las vacunas nuevas. O sea que la gente hoy está preguntando, ¿y la vacuna de dengue? Digamos, y parece que se viene una universalización del acceso a la vacuna de dengue después de cubrir a los grupos en riesgo. Porque el dengue, si no vino fuerte este año, vendrá fuerte el que viene. Bueno, a partir de un poco de esas reflexiones, me parece que mismo desde el equipo de salud nosotros no tenemos conciencia de esa tarea. Es decir, que creo que nosotros atendemos y de alguna manera tangencialmente, lateralmente educamos, sin darnos cuenta que esa educación quizás es más importante incluso que la solución del problema en ese momento, ¿no? En otra época, cuando las madres tenían muchos chicos, estoy hablando ya de hace bastante tiempo, era una inversión el tiempo que uno le dedicaba a la madre primeriza, ¿no? Porque vos sabías que estabas actuando también en la preparación, y así yo entré a la pediatría social cuando decían el primer recurso pediátrico que tenemos es la madre, ¿no? Hoy podríamos decir el primer recurso pediátrico que tenemos es el adulto que te cuida, aunque no siempre es la madre. Pero en ese marco es muy interesante medir el espesor, me parece a mí, y hoy obviamente no vamos a poder avanzar mucho en el sentido de qué medidas tenemos de ese espesor. Pero, por ejemplo, el porcentaje de cobertura que se logra por demanda espontánea en las vacunas podría ser un indicador también del grado de conciencia que tiene una población, por la positiva y por la negativa. Porque hoy podríamos decir, bueno, aparece la vacuna antigripal, pero los afiliados del PAMI no se vacunan, ¿no? O al revés, digamos, los enfermados
los afiliados del PAMI se preguntan cuándo va a empezar la campaña. Bueno, ese juego sería una forma de medir, pero claro, vacuna es casi paradigmático, pero hay mucho atrás, quizás de otras cosas. ¿Cuándo te controlarías la presión aunque no sientas nada? ¿No? ¿Cuándo te preocupás porque la balanza te está mandando señales preocupantes, digamos? ¿Cuándo vas a considerar que no está tan normal, digamos, a lo mejor tu agudeza visual, ¿no? O sea, ¿en qué momento? Es decir, esos gatillos, esos puntos que pasan de la preocupación a la ocupación resultan importantes. Sobre el final me parece, Norberto, también que están los aprendizajes individuales de las personas y de las familias. Pero también es interesante preguntarnos, cuando hablamos de autocuidado, de autogestión, de cogestión, ¿qué pasa cuando son las propias comunidades las que empiezan a preocuparse, por ejemplo, por temas ambientales, por basureros, por el agua potable, por las inundaciones, no sé si sobre el final podríamos dedicarle algún minuto a eso. Claramente, todas las cuestiones ambientales de las que ahora estamos registrando casi una continuidad de malas noticias, digamos, en general la participación de la comunidad en la resolución de esas malas noticias se ha hecho obvia y fundamental. Quiero decir, con esto no estoy planteando que los gobiernos no tengan una responsabilidad particular, pero las comunidades actúan, con o sin gobierno, con o sin presencia del gobierno, las comunidades actúan, ¿no es cierto? En la inundación de Bahía Blanca apareció la solidaridad autogestionada, porque había que resolver o mejorar un problema. Con los incendios forestales aparecen los brigadistas, los voluntarios, que por supuesto van a exigir el apoyo del Estado, pero como apoyo, no como única respuesta. Cuando se plantea la preocupación por la tala de bosques, o cuando se plantea la preocupación por la contaminación de las napas de agua, y en esto en la Argentina tenemos algunas experiencias muy interesantes, en este último caso como la de Esquel, por ejemplo, son las comunidades las que asumen un protagonismo sanitario. Lo mismo con respecto a la contaminación con agroquímicos, etcétera. Yo casi diría que los estados por sí solos, sin la participación, la denuncia, la observación, digamos, de las propias comunidades, no sería suficiente para ninguna de todas estas problemáticas. Bueno, la verdad es que coincidiendo fuertemente con esto último que estás mencionando, a nosotros podríamos plantearnos, la palabra solidaridad es muy fuerte, pero la solidaridad no es un rasgo del Estado, digamos, la solidaridad es un rasgo de la sociedad. Uh-huh. El Estado tiene la obligación de bregar por la equidad, y cuando pone el cuerpo para compensar a Bahía Blanca, lo hace porque justamente la lógica de equidad, más a quien más necesita. Eso es un principio fundamental de la equidad. Lo que es fantástico es pensar que la equidad y la solidaridad se juntan. Y eso es un poco lo que vivimos en Bahía Blanca. Es decir, que mientras estamos viendo las nuevas ambulancias, los módulos con los cuales se instalan y se atiende desde fuera del hospital al mismo tiempo que el hospital es rehabilitado, todo eso, el Estado trabajando para compensar, al mismo tiempo vemos que ya no tenemos lugar donde guardar las donaciones, ¿no? Esa mezcla es una mezcla
maravillosa. Algunos autores le llaman a esto gestión asociada, y pocas veces se da esta sinergia en el Estado y la sociedad sienten lo mismo. Ahora, sobre el final, de todas maneras vos planteás algo que nosotros nos resulta interesante reflexionarlo. El conjunto de los valores que creíamos naturalizados, que no había que hacer nada porque así era. Yo leo estos principios de la OMS y digo, lo firmo ahora abajo, digamos, ¿no? O sea, el 9 de abril del 2025 firmo lo mismo que dice la OMS, pero lo que vemos ahora es el gobierno, la principal potencia mundial, y el gobierno argentino dice no, nosotros creemos que no es así. Nosotros creemos que el Estado no tiene que ser equitativo y que cada uno se arregle como pueda, y la ley del más fuerte, digamos, y el que si sobrevive por algo es. Entonces, yo lo que quiero señalar es que cuando ocurre eso, y uno podría decir muy mala noticia, claramente, al mismo tiempo quiero decir una oportunidad para reafirmarse en los ideales, para reafirmarse en los valores, porque están siendo contestados. Es ahora donde vamos a ver quién es quién, en el sentido de, y a ver quién firma ahora acá abajo estos valores que dieron origen a la solidaridad mundial en salud, digamos. Entonces, me parece que es un momento muy interesante, y también muy interesante porque hoy tenemos, y ya vamos realmente terminando con esto, hoy tenemos una especie de laboratorio, pocas veces visto, que es que claramente el gobierno provincial podría firmar abajo, digamos, la totalidad de estos principios de la OMS, no por una cuestión declarativa, sino porque lo que es lo que hace 5 años y medio que estamos haciendo, digamos, mientras al mismo tiempo el gobierno nacional dice cada provincia, cada municipio, cada centro vecinal, cada ciudadano, arréglese como pueda. En ese contraste creo que nos toca ser porfiados, o sea, ponernos de pie, ponernos de frente y decir, digamos, bueno, en este país, para que seamos siendo el país que fuimos y el país que queremos ser, aquí no sobra nadie. Nos volvemos a ver el próximo miércoles con la carta abierta número 10 y aprovechamos para enviarle un muy afectuoso saludo a toda nuestra audiencia. Lo mismo, Mario, gracias. Esto fue Cartas Abiertas por Radio Floreal. Para comunicarte con Cartas Abiertas, escribinos a cartasabiertas.ff@gmail.com. Sus corazones de arco iris brillan.
el viaje